Buenos días. Hoy vamos a hacer nuestro cuarto tutorial sobre tabla periódica. El tema de hoy es átomos, moléculas y enlaces. Para comenzar, empecemos por mencionar que la tabla periódica inició con una clasificación de Lavoisier, pero la parte de átomo empieza con la teoría atómica de Dalton, los 1800. Y esa teoría evoluciona con tabla periódica y lo que es el átomo, en el cual tenemos entonces los aportes de Planck, Einstein, Bohr y los números cuánticos que hacen parte de la configuración electrónica. Como elemento hay propiedades físico-químicas, pero como átomo tenemos propiedades atómicas. El primero que consideró enlaces de tipo covalente es Lewis por los años 1920 y se afinó la parte de enlace con la electronegatividad por los años 1933 con la electronegatividad propuesta por Pauling. Eso en términos de moléculas. Entonces nuestro contenido va a tener algo de mm, una mención sobre elemento y pasamos a átomo con propiedades. Mencionaremos el enlace y las moléculas. Para comenzar, recordemos que la tabla periódica surgió por una clasificación de elementos que se dio en varios periodos. Entonces, Lavoisier fue uno de los que trabajó en la clasificación en 1789. De allí, los últimos en proponer algo es Meyer y en este caso el que publicó la tabla periódica es Mendeleev, que es la que tenemos acá al lado izquierdo. Esa publicación de tabla periódica como elemento es de acuerdo a sus propiedades, es decir, las propiedades que exhibían ante otras sustancias y propiedades medibles, es decir, propiedades físico-químicas. En ese entonces todavía no se trabajaba con el elemento en términos de átomo, sino como sustancia básica clasificada por procesos de separación y propiedades físico-químicas. El último que propuso una clasificación diferente para esa tabla periódica que se metió ya en el punto de meter el número atómico fue Moseley. Moseley trabajó con radiación en términos de electrones internos, rayos X, y él propuso que la tabla periódica se puede clasificar de acuerdo a su número atómico. Entonces, la clasificación inicial fue en términos de masas y propiedades, la última es en términos de su número atómico. La tabla periódica como tal se llama periódica es porque exhibe cuatro propiedades. Las cuatro propiedades de la tabla periódica son electronegatividad, que no aparece en la tabla, afinidad electrónica, energía de ionización y tamaño atómico. Entonces, la electronegatividad, que no está aquí en esta tabla, tiene una tendencia similar a la que tiene el- lo que es la energía de ionización y afinidad electrónica. Entonces, la la electronegatividad tiene una tendencia a ir aumentando en este sentido y a ir aumentando, perdón, en sentido contrario. El radio atómico es el que tiene sentido diferente. Entonces, la electronegatividad como tal fue propuesta
por Pauli en 1933. Es un concepto que parte desde el núcleo y los electrones. La energía de ionización, empecemos por la energía, la electronegatividad es una interpretación en términos del enlace por la fuerza de atracción entre núcleo y electrones. La energía de ionización, en este caso la llamo EI. La energía de ionización es la energía requerida para que un elemento en estado gaseoso pierda un electrón. Esa sería la energía de ionización. El estado es que el elemento tiene, o el átomo tiene que estar en estado gaseoso. La afinidad electrónica es también una forma de ver la energía, pero en términos de aceptar un electrón. Y la condición también es que ese átomo esté en estado gaseoso, acepte el electrón y genere un átomo gaseoso, pero cargado negativamente. El radio atómico, el radio atómico es una propiedad que se puede calcular o se puede determinar experimentalmente. Existen 4 radios dentro de esta clasificación. Es el radio metálico, en este caso para los metales, el radio covalente, en este caso el radio covalente es para los no metales, el radio iónico, en este caso ese radio iónico es con respecto a la unión entre metal y no metal, y el radio Van der Waals, que es un radio entre moléculas. O sea, este se caracteriza por ser un radio entre moléculas, o sea, intermolecular. Teniendo presente entonces que estas son propiedades periódicas que son parte de la clasificación ya dentro de la tabla periódica en términos de grupos y periodos. Les recuerdo que los grupos son las columnas y los periodos son las filas. Aquí también entonces tenemos unas flechas que están diciéndome a mí que el carácter metálico y no metálico. El carácter metálico aumenta disminuye, aumentando el periodo y disminuyendo el grupo. Es decir, en este sector sería lo más metálico. Mientras que el carácter menos metálico, es decir, que no son metales, es al revés. Está en el extremo opuesto de la tabla. No es una tendencia que sea lineal, sino que es una tendencia que va creciendo y aumentando en términos de periodos y grupos. Entonces, dentro de la tabla periódica, teniendo en cuenta que existen metales y no metales, también existen algunos que son llamados metaloides. Estos metaloides poseen propiedades que son particulares de los metales, pero tienen la capacidad de comportarse también en ciertas propiedades como no metales. Eso se encuentra en esa línea divisoria entre no metales y metales. Entonces, esa es una clasificación de acuerdo a propiedades, pero propiedades macroscópicas, es decir, propiedades medibles, propiedades medibles en el laboratorio. Dentro de esos elementos viene después
un trabajo que hizo Lewis, que fue colocar los electrones de valencia. Entonces, Lewis colocó los electrones de valencia para poder formalizar los modelos moleculares en términos de electrones de valencia. Podemos mirar que el sodio tiene un electrón de valencia. Magnesio 2, aluminio, que está al opuesto, tiene 3. Y así sucesivamente vamos aumentando electrón de valencia en, en términos de aumentar en el mismo periodo el grupo. Entonces allí aparece, entre otras, los electrones de valencia que aparecen por cada grupo de como tal. Entonces hay grupos que tienen un solo electrón, los de alcalino térreos, tienen dos electrones de valencia, los alcalinos, no, perdón, los alcalino térreos, los alcalinos tienen uno, los metales de transición tienen dos y pueden tener más porque tienen configuración SP, perdón, SD. Esa configuración SD me permite a mí que los electrones máximos puedan ir desde 3 hasta 12 electrones en este grupo. Los SP, que son los de la parte derecha, cercana a los gases nobles, admiten 8 electrones como mucho, es decir, gas noble tiene 8 electrones y eso proviene de la configuración. Entonces Lewis plantea los electrones de valencia para formalizar lo que son eh, enlaces. Ese enlace que propone Lewis pues, tiene dos características, un enlace covalente o un enlace iónico. Aquí tenemos ejemplos de enlace de acuerdo a la propuesta de Lewis. Entonces, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Si yo coloco dos cloros juntos, tengo en total un enlace cloro-cloro donde cada cloro tiene además 6 electrones libres. La regla de Lewis es formalizar que cada átomo, cuando forma un compuesto, tiene 8 electrones. Aquí se cuentan los 6 que están como pares libres y los 2 electrones que conforman el enlace. Esos 2 electrones que son compartidos hacen parte de un cloro y del otro, es decir, cada cloro tiene 8 electrones. Visto de esa forma, si combinamos cloro con el carbono, también se pueden formar enlaces donde existen 4 enlaces por parte del carbono. Aquí estoy dibujando los puntos que darían cuenta de los electrones de valencia del carbono. De ahí queda que carbono tiene 4 enlaces, no tiene pares libres, pero tiene en total 8 electrones, es decir, cumple con la regla del octeto. Este es el tetracloruro de carbono. Aquí tenemos al lado el silano, que es similar al carbono en formación de enlace, pero en este caso es entre el silicio y el hidrógeno, donde el silicio aporta 4 electrones de valencia y el hidrógeno 1. Aquí hay otros dos ejemplos donde tenemos hidrógeno bromo para formar el hidruro de bromo. Tenemos el hidrógeno con el azufre para formar el sulfuro de hidrógeno. Y tenemos el nitrógeno, dos nitrógenos que comparten 3 electrones cada uno para poder obtener una regla de octeto. Esto en cuanto a enlace covalente. Cuando tenemos enlace iónico, tenemos que mirar que un electrón va a pasar del metal al no metal. En este caso tenemos que el metal va a ser el sodio
y el no metal va a ser el cloro. Entonces el cloro va a aceptar ese electrón y va a quedar cargado negativamente, mientras que el sodio pierde el electrón y va a quedar positivamente. Esto sería un compuesto de tipo iónico. Es decir, ya aquí el enlace es iónico. Abajo tenemos en este caso el magnesio que tiene 2 electrones y el flúor que tiene 7. Para formar el compuesto del fluoruro de magnesio se requiere transferir dos electrones del magnesio a cada flúor, generando entonces un ion magnesio y dos iones y dos aniones flúor. Aquí tenemos entonces también un enlace iónico. Estas reglas de Lewis entonces sirvieron para interpretar compuestos, sobre todo que están dentro del el grupo uno y 2, o sea, alcalinos y alcalinotérreos, y los no metales que están en el otro extremo de la tabla periódica. Ya dentro de la tabla periódica como tal, como sustancias básicas, es decir, el átomo es una cosa que representa el Z, pero la molécula es la sustancia simple. ¿A qué me refiero con sustancia simple? La sustancia simple es cómo se encuentra en la naturaleza ese tipo de átomo o elemento. Entonces tenemos que el yodo se encuentra en la naturaleza como I2 y es sólido. ¿Listo? Pero la molécula de yodo es, son dos átomos unidos entre sí. También tenemos que el bromo, esta otra molécula diatómica, en la naturaleza se encuentra en estado líquido. Miremos que el yodo está en estado sólido y son moléculas que representan al elemento o como sustancia simple o sustancia básica. En este caso, la sustancia básica es el elemento. El cloro, por otra parte, el cloro también es diatómico, pero está en estado gaseoso. Igualmente, el flúor se encuentra en la naturaleza en estado gaseoso y podemos ver aquí, a través de estas 4 moléculas, que el tamaño atómico, o sea, el radio, va a cambiar hacia mirando el grupo. El radio atómico va a aumentar a medida que yo bajo en el periodo. ¿Listo? También tengo otras moléculas que son dentro de la tabla periódica como el hidrógeno. Está representado aquí como hidrógeno 2, ese es gaseoso. También tengo la representación del nitrógeno gaseoso, que también es diatómico, y el oxígeno también es gaseoso y diatómico. Podemos ver también que este radio cambió en el grupo, mientras que este radio cambia en el período, es decir, a través de el mismo periodo, el periodo uno y 2. La representación que tenemos acá es una representación de molécula mucho más elaborada, donde tenemos que esto es para el átomo, para la molécula de dihidrógeno, la cual en una se representa ya desde el punto de vista cuántico el enlace y antienlace. Es decir, esa es una forma de representar los lóbulos de enlace desde el punto de vista de la cuántica.
En las moléculas de abajo tenemos la molécula de octazufre. La octazufre es ese 8 que como tal existe en la naturaleza en estado sólido. Y el fósforo, el P4, que también es sólido y tiene esa forma molecular. Ya para hablar de propiedades en las cuales yo combine átomos, o sea, metales y no metales y metaloides, obtenemos lo siguiente, el tipo de enlace. Entonces, el tipo de enlace es iónico cuando tengo un metal y un no metal. Es covalente cuando es en no metales, es decir, lo que es enlaces metálicos son, por ejemplo, estos dos primeros grupos. Estos son enlaces metal. El boro, como tal, es no metálico, pero el boro es un metaloide. Y los que están aquí en rojo son no metales. Estos de acá, no metales. Entonces, los metales tienden a perder sus electrones. El metaloide puede perder o puede ganar. Aquí está representado el boro de que puede perder. Los que ganan electrones son los que tengan en este caso, van hacia aumentando su grupo en el mismo periodo. Entonces la combinación me da a mí que el enlace covalente se da entre no metales y metaloide y metal, mientras que el enlace iónico se da entre metal y no metal. Veamos ahora, esa propiedad de enlazar fue propuesta ya por Pauli, quien propuso su escala de electronegatividad. Pauli propuso esa escala más o menos en 1933 y quiere decir es la fuerza con la cual un núcleo ejerce sobre los electrones que comparte con otro núcleo, es decir, entre dos átomos. Aquí tenemos entonces la electronegatividad propuesta por Pauli para cada elemento, donde tenemos que hay electronegatividades muy pequeñas como la del cesio, pero hay electronegatividades muy altas como es el flúor, que es el más electronegativo. Ahora el enlace, para determinar el tipo de enlace, Pauli propone una diferencia de electronegatividad. Esa diferencia de electronegatividad es la electronegatividad entre un elemento y otro. Ejemplo, el fluoruro de cesio tiene una diferencia de electronegatividad de 4 menos 0,8. Esta diferencia es de 3,2. Esa diferencia, que es la mayor, quiere decir que ese enlace es de tipo iónico. Vamos a ver esa escala de enlace en términos de esa diferencia. Aquí vemos entonces que Pauli decía que los enlaces existen y que dentro de ese enlace no es que la carga no exista, sí existe, pero de algún lado de los átomos constituyentes. Entonces, la diferencia de electronegatividad que acabamos de mirar tiene una escala que va desde cero, en este caso la diferencia de electronegatividad para el silicio es cero, mientras que para entre el silicio-oxígeno es de 1,6. La diferencia de electronegatividad aquí es de 1,6. Sigue siendo covalente, polar. Covalente no polar es porque no hay una diferencia de carga entre un átomo y otro. Covalente polar es el que más electronegativo es parcialmente negativo. Es decir, que el dipolo va
en este sentido. Dipolo es el desplazamiento de carga hacia el más electronegativo. En cambio, en un enlace iónico cuyo valor supere más o menos el 1,7, quiere decir que no es parcialmente negativo ni parcialmente positivo, sino que hay uno de los átomos que se queda con los electrones. En este caso, el cloro es negativo y el sodio es positivo. De esa forma, la electronegatividad propuesta por Pauli, entonces me sirve a mí ya para poder determinar el carácter del enlace, covalente o iónico. Esa diferencia de electronegatividad no la puedo aplicar en este caso entre metales, porque el enlace metálico es de otra naturaleza. Aquí tenemos una representación entonces del tipo de enlace. En el primer caso tenemos un enlace iónico. Este enlace iónico es cuando la diferencia de electronegatividad es mayor de 1,7. ¿Sí? En este caso se está mostrando el cloruro de sodio, el cual forma una celda cristalina en la cual hay átomos de sodio y cloro y son iónicos, es decir, el ion cloro y el ion sodio conforman esta celda. Aquí tenemos un enlace covalente entre bromo y cloro. Si me devuelvo y miro la escala, veo que bromo tiene es menos electronegativo que el cloro por 0,2. En este caso, la diferencia de electronegatividad es de 0,2. Quiere decir que es un enlace covalente poco polar, ¿sí? Y cuando tengo un metal, en este caso sodio metálico, no existe diferencia de electronegatividad. Quiere decir que es un enlace, no puedo decir ni iónico ni polar, este es metálico, es decir, un enlace neto metálico, iónico y este es covalente. Entonces ya tenemos que existen tres tipos de enlace: iónico, covalente y metálico. En metálico puedo tener también metales combinados. Puedo tener, por ejemplo, magnesio y calcio. Y si yo miro aquí, yo no puedo adjudicar a magnesio y calcio que haya un enlace covalente de iónicos, un enlace metálico. Vamos a ver cómo es el tipo de enlace. En este caso, el enlace metálico es una representación de núcleos positivos, ¿sí? Que están fijos y tenemos electrones en algo que llama un mar de electrones que se están moviendo por toda la estructura. Es decir, en estos intersticios tengo yo electrones que se están moviendo y no son fijos. De ahí que los metales tengan como propiedad corriente eléctrica, es decir, tiene movimiento de electrones. Lo mismo que corriente magnética, es decir, son propiedades que dependen de los núcleos y de los electrones. Teniendo presente entonces que ya tenemos que hay enlaces iónico, covalente y metálico, podemos ver que el tamaño atómico tiene que ver con el tipo de enlace. Por ejemplo, si yo tengo hidrógeno, el cloro, en este caso, dos átomos de cloro están traslapados sus esferas, luego el radio del cloro como molécula es menor que el radio del cloro como átomo. ¿Por qué? Porque está medido entre los núcleos. Aquí tenemos la celda unitaria del aluminio. O sea, esta es una molécula. El radio es covalente. Este es
un metal. El radio es el radio atómico. Así figura en la tabla periódica. Y aquí tenemos el radio o radio metálico. Y el radio para el argón. El argón, como es un gas noble, él no tiene, no forma compuestos. Luego el radio este es un no metal, en este caso gas noble, cuyo radio es el radio Van der Waals. Es decir, entre átomos como tales que no forman enlaces. Y por último tenemos una molécula, dos moléculas de cloro. Cuando interaccionan, el radio que hay entre una molécula y el radio perdón, el núcleo de una molécula y la otra, este radio es lo que llamamos radio Van der Waals. Es decir, el radio Van der Waals es in- entre moléculas, intermolecular, no intramolecular, no es del enlace, sino por la interacción entre moléculas. Aquí tengo como ejemplo una representación del flúor, que es una molécula diatómica, en estado gaseoso, con respecto al calcio, que es sólido, y cuya celda unitaria es una celda FCC, es decir, cúbica centrada en la cara. Como vemos, las moléculas son diferentes. En uno es una celda cristalina tridimensional y en la otra es una molécula discreta. Cuando reaccionan se forma el fluoruro de calcio. El fluoruro de calcio es sólido y la estructura, se puede ver allí, es una estructura cúbica en la cual es centrada en la cara con respecto al calcio y en esa estructura, llenando el hueco entre una esfera tridimensional, estamos haciendo esta figura. Ese es un tetraedro. El flúor se ubica en ese hueco que está en el medio de ellas, de esas tres, de esas cuatro esferas. Entonces, esa estructura es diferente. El radio de la primera es un radio covalente, ¿sí? Este es radio covalente. El enlace es covalente, ¿sí? Ambos, el radio y el enlace, son covalentes. El calcio tiene un enlace metálico y el último es un enlace iónico. De esta forma, entonces, tenemos que cuando tengo sustancias no metálicas, tengo enlace covalente. En las sustancias metálicas tengo enlace metálico. Y cuando combino metal y no metal, tengo un enlace iónico. Dentro de los enlaces, fuera de las moléculas, tengo las interacciones, de donde surge el radio Van der Waals y las fuerzas de interacción entre moléculas. Aquí tengo una representación donde tengo el oxígeno ligado a un hidrógeno, ¿sí? Entonces tengo mi molécula de agua. La molécula de agua, entonces es un enlace covalente. Y ahí está representado la estructura. Desde el cálculo computación me la muestra de esta forma, donde la sombra
roja es una densidad electrónica mayor. El oxígeno tiene dos pares electrónicos que hace que sea mayor su densidad electrónica. Y aquí tenemos una interacción donde, de acuerdo al enlace, por diferencia de electronegatividad, sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces el hidrógeno es parcialmente positivo, mientras que el oxígeno es parcialmente negativo. Entonces la interacción entre moléculas, por ejemplo esta que tengo acá, el oxígeno interacciona es con los hidrógenos de la otra. Esa interacción es por puentes de hidrógeno, ¿sí? Estos son puentes de hidrógeno. Mientras que la molécula que tengo acá en la parte derecha, que es del HCl, esa molécula de HCl, el parcialmente negativo es el cloro y el parcialmente positivo va a ser el hidrógeno. En este caso, la interacción es entre dipolo-dipolo. Es una interacción entre moléculas. Las interacciones pueden ser hasta ion dipolo. Yo puedo tener como ion dipolo la molécula de agua y puedo ubicar en que interaccione, por ejemplo, con el cloro, interacciona con el ion cloro, sería por parte del hidrógeno que es el cargado negativamente. En cambio, si coloco el sodio es positivo, va a interaccionar con el oxígeno. Esa interacción es ion dipolo. Esas son interacciones intermoleculares. Entonces, el enlace es más fuerte en términos de energía intramolecular. Mientras que la interacción es intermolecular. Esto en términos de fuerzas. Eso es explicado desde la física y desde la electrostática que existe entre núcleos, electrones y las moléculas. Como resumen, entonces tenemos que el enlace iónico es cuando se transfiere un electrón del menos electronegativo al más electronegativo. Aquí tenemos ejemplo del sodio con respecto al cloro y el magnesio con respecto al oxígeno. Siempre hay que mirar para caracterizar el enlace la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Eso es la clave para determinar el tipo de enlace. El enlace covalente puede ser de dos tipos. Covalente no polar, es decir, no hay una diferencia de electronegatividad, o covalente polar, cuando existe una diferencia de electronegatividad entre los constituyentes de la molécula. Tenemos el enlace metálico donde no existe esa diferencia de electronegatividad para nosotros hablar de enlace covalente o iónico. El enlace metálico propone es que los núcleos están fijos y los electrones están con movimiento entre los constituyentes de ese metal. Y tenemos como fuerzas de interacción intermolecular, es decir, entre moléculas tenemos puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, ion dipolo
y dipolo-dipolo inducido. Aquí tenemos ya como por representar que existe un triángulo propuesto por Lane, un tetraedro donde habla del tipo de enlace. Pero este enlace Van der Waals se refiere a puentes de hidrógeno. De resto tenemos enlaces covalentes. Ejemplo, este es el diamante, cuya estructura es diferente a la del grafito. El enlace es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El diamante tiene enlaces sencillos, el grafito tiene enlaces aromáticos, tiene enlaces pi. Aquí ya tenemos otra diferenciación. El metálico es por empaquetamiento de los metales y el iónico, aquí tenemos el NaCl, el cloruro de sodio, cuya celda es cúbica central en las caras. Aquí tenemos una celda representando en parte, esta no es la celda es FCC y este es un pedacito de esa celda. Es decir, tiene 8 cubos de la celda tiene mínimo es 8 cubos de este tipo. Entonces los enlaces también tienen una clasificación y en este caso el puente de hidrógeno está metido dentro de esa clasificación propuesta por Lane. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y ya nos veremos en las Olimpiadas.